Hola, Carlos Espinosa aquí, en nombre de PHL. En esta ocasión les voy a hablar de manera sucinta cómo interpretar un electrocardiograma en 10 pasos. Para eso vamos a dividir esta charla en dos partes. Para ello, nos hemos propuesto los siguientes objetivos: describir el abordaje metódico de la lectura del electrocardiograma. Segundo, citar los criterios electrocardiográficos de las anomalías más frecuentes. Tercero, determinar si un electrocardiograma es normal o anormal. Como dije, la lectura del electrocardiograma la podemos dividir en 10 pasos que básicamente corresponde primero los datos generales del paciente y a la calibración, segundo la frecuencia cardíaca, tercero la onda P, y así sucesivamente nos vamos moviendo desde la primera onda del electrocardiograma hasta determinar si existen latidos prematuros o agrandamiento y hipertrofia de cavidades. Si vemos al determinar la frecuencia, la morfología y el origen del ritmo, podemos determinar si existen o no trastornos del ritmo electrocardiográfico. El estudio del intervalo PR y la duración y eje del QRS nos va a permitir determinar si hay trastornos de la conducción. El segmento CT y la onda T nos va a determinar si existe integridad en la perfusión o enfermedad coronaria. El QT y los latidos prematuros nos va a permitir determinar si el paciente cursa con arritmia o está a riesgo de tener arritmias. El primer paso es determinar a quién pertenece y cómo fue registrado el electrocardiograma que tenemos al frente de nosotros. Como sabemos, el sexo y la edad son las variables importantes porque modifican la magnitud y las características de ciertas ondas electrocardiográficas. Esto es importante, por ejemplo, para determinar criterios de hipertrofia y morfología de las ondas T en algunas derivaciones precordiales. También es importante saber a qué calibración ha sido grabado el electrocardiograma. Lo normal es que se haga a razón de 10 milímetros por milivoltio, de tal manera que cada milímetro equivale a 0.1 milivoltio. Esto es lo estándar, pero esto se puede cambiar por accidente o por conveniencia. Por ejemplo, si tenemos a alguien que tiene hipertrofia de cavidades y las ondas son demasiado amplias para alcanzar en el trazo de papel, entonces podríamos cortar la estandarización y grabar a razón de 5 milímetros, que equivaldría a 0.2 milivoltios por milímetro. Quiere decir que estamos cortando a la mitad la magnitud de la onda que estamos grabando. Y también podría ser que la incrementemos a 20 milímetros y esto va a equivaler a 0.05 milivoltios por cada milímetro. Quiere decir que estamos magnificando la onda el doble. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque si accidentalmente fue registrada a un voltaje doble de lo normal, podríamos erróneamente interpretar que el paciente tiene crecimiento de cavidades cuando en realidad no las tiene. En cuanto a la velocidad, normalmente se registran los fenómenos electrocardiográficos a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Esto quiere decir que cada milímetro equivale a 4 milisegundos. Igual, esto lo podemos cambiar a nuestra conveniencia. Si tenemos un trazo electrocardiográfico con una taquiarritmia y queremos doblar el tiempo que ocurren los eventos para tratar de determinar la morfología de la onda P o de otra onda que estemos estudiando, podemos cambiar la velocidad a nuestra conveniencia. Paso número 2, determinar la frecuencia cardíaca. Esto lo podemos hacer de varias maneras. La manera rápida es
contar el número de cuadros grandes. Por ejemplo, aquí 1, de aquí 1, 2 y 3. Entonces dividimos 300 entre el número de cuadros grandes. Entonces 300 entre 3, eso nos va a dar una frecuencia cardíaca de 100. Si queremos ser más exactos, entonces podríamos contar los cuadritos pequeños y entonces dividimos 1500 entre el número de cuadros pequeños. Entonces en este ejemplo podemos contar aquí que tenemos 5, 10, 15, 16, 17 y medio, 17 cuadritos y medio, entonces 1500 entre 17.5, eso nos va a dar una frecuencia de 87 por minuto. La otra manera práctica es memorizar esto. Esto es que si la siguiente onda R cae aquí, entre este cuadrito grande, entonces son 300, la frecuencia cardíaca sería 300. Si en vez de caer aquí la R cae aquí, entonces son 150. Si es aquí 100, aquí 75. De manera que sucesivamente podemos contar 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 y 37. Todo esto tendríamos que memorizarlo. De tal manera que si alguien empezó aquí y tenemos uno, si la onda R cayera aquí serían 300, pero sigue 150, 100 y cayó exactamente ahí, entonces tenemos 75. Es básicamente lo mismo, como que dividamos 300 entre el número de cuadritos grandes. Entonces aquí tenemos 300 entre 1, 2, 3, 4 cuadritos grandes, entonces eso nos da 75. Por último, la otra manera de determinar la frecuencia cardíaca es agarrar 6 segundos y contar cuántos complejos tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí básicamente concluimos que la frecuencia es 60 por minuto. Esto es útil cuando tenemos un ritmo irregular en el cual si medimos la R desde aquí a aquí nos va a dar una frecuencia, si la medimos de aquí a aquí se nos va a dar otra frecuencia y así sucesivamente. Este método es útil, por ejemplo, cuando alguien tiene fibrilación auricular, cuando los complejos son irregularmente irregulares. Entonces es mejor sacar el promedio de cuántos QRS ocurrieron en 6 segundos y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca. El paso número 3 es determinar las características de la onda P y el origen del ritmo. Entonces las características de la onda P que debemos tomar en cuenta son la duración, y esto lo podemos hacer viendo cuánto dura desde que inicia hasta el final. Si dura un cuadrito pequeño, ya sabemos que son 40 milisegundos, si son 2, 80 milisegundos y así sucesivamente. La duración normal es entre 80 y 110 milisegundos. También tenemos que ver si está positiva, si es invertida, si es bifásica. También si está en morfología que llamamos de lomo de camello, si es una morfología en diente de sierra o si del todo no podemos determinar la onda P, como ocurre en una fibrilación auricular. Para determinar el eje podemos tomar cuál es la deflexión de mayor importancia en D1 y en ABF. Y entonces si nosotros tenemos aquí 1, ¿verdad?, siendo aquí positivo y ABF lo tenemos aquí siendo aquí positivo y aquí negativo. Entonces si esta onda P es positivo en 1 significa que su vector va para acá, y si también es positivo en ABF quiere decir que su vector va para acá. Entonces el eje de esta onda P va a estar entre 0 y 90 grados, que es más o menos lo normal
que tiene una onda P sinusal es entre 0 y 75 grados. Y esto, como dije, vamos a buscar que sea positiva en 1, 2 y ABF. Normalmente también la podemos encontrar bifásica en D3, ABL y en B1 y B2. Si tiene todas estas características, entonces lo más probable es que esa onda P sea originada en el nodo sinoauricular. Entonces si se origina ahí, eso quiere decir que el ritmo es probablemente sinusal. En cuanto a la amplitud, una onda normal va a tener menos de 2.5 milímetros en las derivaciones de los miembros y menos de 1.5 milímetros en la deflexión positiva en B1 y menos de un cuadrito en la deflexión negativa en B1. Entonces, para determinar el origen del ritmo, nosotros tenemos que tener en cuenta la morfología de la onda P. Si tiene morfología de originarse en el nodo sinoauricular, ya sea que tiene entre 0 y 75 o 0 y 90 grados y que la frecuencia está entre 60 y 100, entonces eso soporta a que el ritmo sea sinusal. También debemos determinar la frecuencia, como dije antes, la regularidad de las ondas. Normalmente podemos ver cierta variación de la regularidad de las ondas con la respiración, y esto es lo que se ha llamado arritmia sinusal, o si no tiene ninguna regularidad del todo, por ejemplo en la fibrilación auricular. También tenemos que ver cuál es la duración del PR y del QRS para determinar cuál es el origen del ritmo y cuál es la relación entre cada onda P y cada QRS. Si la onda P tiene diferentes morfologías, entonces esto quiere decir que no se origina del nodo sinoauricular y que podemos estar ante una taquicardia atrial o una taquicardia atrial multifocal. Si la relación entre la onda P y el QRS no es 1 a 1, quiere decir, por ejemplo, que si hay más complejos QRS que onda P, entonces lo más seguro es que estemos ante una taquicardia ventricular. Si la relación entre cada onda P y QRS es igual a 1, pero es diferente morfología, y entonces podemos decir que nos encontramos a una taquicardia atrial. Este es otro criterio para determinar que es sinusal, que cada QRS es precedido por una onda P. Si la frecuencia es mayor de 100, entonces estamos hablando de taquicardia sinusal o taquicardia auricular, dependiendo de la morfología de la P. El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, y lo normal es entre 160 a 200 milisegundos o 0.16 a 0.20 segundos. Todo el intervalo básicamente corresponde a la depolarización y repolarización de la aurícula. El segmento, el que inicia desde que termina la onda P hasta el inicio del QRS, indica la repolarización atrial. Entonces, en otras palabras, el intervalo PR es la suma de la duración de la P más el segmento PR. Cualquier prolongación del intervalo PR nos está indicando que va a haber un retraso en la conducción del impulso desde la aurícula hasta los ventrículos. Entonces, al analizar el intervalo PR, podemos determinar si existe una anomalía de la conducción auriculoventricular. Y aquí vamos a entrar a lo que llamamos bloqueos AB, que se clasifican en 3 grados. El primer grado
está definido como la prolongación del PR de más de 200 milisegundos. Entonces, como podemos ver, si analizamos en este electrocardiograma, la onda P empieza aquí. Entonces el PR tiene aquí 10, 20, perdón, 5, 10, 11. Entonces este tiene 240 milisegundos. Acuérdense que cada cuadrito pequeño son 40 milisegundos. Y este tiene 10, 11 milímetros. Entonces 240 milisegundos. Entonces esto lo tiene igual aquí, igual aquí, igual aquí. Entonces es una prolongación del PR fija. Eso es el bloqueo de grado 1. El bloqueo AB de segundo grado existe en dos variantes. La primera, de tipo 1, en el cual vamos a tener que el PR se va prolongando progresivamente. Por ejemplo, el PR de aquí a aquí es como 200 milisegundos. O sea, el PR de aquí a aquí como 200. El siguiente latido es un poquito más prolongado. Y en el siguiente latido se bloqueó. La onda P no es seguida por un complejo QRS. El siguiente latido tiene un PR relativamente normal. Y el siguiente latido, el PR se va prolongando y así el ciclo se repite. Otra característica del bloqueo tipo 1 de segundo grado es de que la mayor prolongación del PR viene en el segundo latido, después del latido que se bloqueó. Por ejemplo, si este es el latido que se bloqueó aquí el PR fue relativamente normal. De aquí a aquí se prolongó casi 2 veces en relación a este complejo. Pero ya al tercer latido la prolongación no fue tan grande como del primero al segundo latido después del bloqueo. En el caso de el de tipo 2, el PR es normal en la mayoría de latidos y de repente se bloquea el nodo y no deja pasar el impulso, y de manera que no se genera un complejo QRS. Entonces, el de tipo 2, el de grado 2 tipo 1, bloqueo progresivo del PR hasta que se bloquea el latido. El de tipo 2, el PR puede ser normal hasta que se bloquea completamente y después sigue normal. Y en el de grado 1 solo tenemos prolongación fija del PR mayor de lo normal. En el bloqueo de tercer grado o bloqueo completo existe una disociación completa entre las ondas P y los complejos QRS. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una onda P que tiene, si imaginamos de que esta P es conducida, tiene un PR bien prolongado. Pero esta T se ve un poco sospechosa y es porque aquí hay otra onda P encima de la onda T. Si nosotros medimos la frecuencia o la regularidad entre esta P y esta P, vamos a ver que esta tiene la misma distancia que esta y también que esta y que esta. O sea que entre sí estas ondas P son regulares. Tienen una regularidad definida. Aquí tenemos otra P, aquí escondida. Tenemos otra, aquí otra y así sucesivamente. Pero también si nosotros determinamos cuál es la regularidad entre los QRS, vamos a ver que este es regular con este, que este es con este y con este es con este. En otras palabras,
los QRS son regulares entre ellos mismos, pero no guardan ninguna relación con la onda P. Están completamente disociadas. Las ondas P van por su cuenta y los complejos QRS van por su cuenta. ¿Por qué? Porque no existe ninguna conducción entre las ondas P o las aurículas y los ventrículos. Si existen complejos QRS es porque se están generando por debajo del lugar del bloqueo. Y esto lo podemos determinar de acuerdo a la duración del QRS. Entre más estrecho es el QRS, quiere decir que el origen de este impulso es mucho más proximal en comparación con este complejo aquí, donde el complejo QRS es bien ancho. Eso quiere decir que se está originando bien distal en el sistema de conducción.